Bienvenidos a Cine a Tres Actos, el podcast donde Ale Vega, Osvaldo Escalante y Freddy Montes se reúnen cada semana para comentar, analizar y debatir sobre el séptimo arte. ¡Comencemos! Muy buenos días, tardes o noches, depende de la hora en la que amablemente nos esté escuchando. Bienvenidos al último episodio de Cine a Tres Actos, último episodio de la primera temporada. No se espante. Vamos a tomarnos no sabemos si merecido, pero sí necesario descanso. Después de 25 episodios, hoy en nuestro último episodio 25. Damos cierre a nuestra primera temporada. Antes que otra cosa, muchas gracias por habernos acompañado durante este primer salto. Además, esto como Juegos del Hambre, pues puede cambiar. ¿Qué tal que en un mes que regresemos ya no está Osvaldo, ya no está un servidor, ya no está Alejandra? No lo sabemos. No sabemos qué cosas nos depare la segunda temporada. Por lo pronto, les tenemos un maravilloso episodio para cerrar este capítulo de Cine a Tres Actos. Y no me encuentro solo, por supuesto. Está conmigo, empiezo con las damas. Está conmigo la señorita Alejandra Vega, podcastera, TikToker, crítica de cine, pero también espía, pero también bailarina, pero también vende mole. ¿Qué más hace, señorita Alejandra Vega? ¿Cómo estás? No hablaste del peor de mis trabajos. Bien, muchas gracias. El peor de mis trabajos, y hay que decírselo a la gente, el que más vergüenza da, el más triste de todos es y Godín. Te faltó Y decir que era Godín, Godín. Ajá, ese es el más exactamente. triste de todos, by far. Pero es al que Pero menos bien, tiempo muchas le dedicas, gracias. por eso. Sí, bueno, es el que, digamos, en orden de importancia, el que menos me importa, 100%. Ahí estamos muy de acuerdo. Bien, muchas gracias. Muy contenta de estar con ustedes. Ya por fin aquí en este capítulo que es la liberación del señor Escalante. Él en este momento está rompiendo sus cadenas, él ya está tomando su viaje, su vuelo hacia un destino desconocido porque ya le urgía deshacerse de nosotros. Entonces, por esa parte me da gusto que el señor ya sea una persona libre y feliz. Y contenta de estar en este episodio por eso. Pero el mundo da muchas vueltas, la vida así es, y quizá él ahora se quiere librar de nosotros, pero en la segunda temporada nos libremos de él. No sabemos, Osvaldo Escalante, has esperado, has deseado este momento, lo has No, no, no. repetido hasta el cansancio en cada episodio. Ya No, está no. aquí, ya terminamos con la primera temporada. ¿Cómo estás? No. Quiero que quede en el acta que yo soy el más triste por lo que está pasando en estos momentos. Acabamos de empezar a grabar y yo les dije, no, hay que seguir más episodios. A los 50 terminamos la primera temporada. No, ya fue mucho, ya, la gente está harta de nosotros. Eso dijo Freddy, ¿eh? Y luego Ale dijo, sí, yo ya mejor quiero hacer un podcast con Carlitos Urias. Bueno, pues cada quien que haga lo que quiera, ¿verdad? Al final de cuentas, yo aquí estoy, contento, listo, preparado para platicar, para lo que pues parece ser un 101% seguro, que es el último episodio de esta primera temporada. Pero la verdad es que venimos con todo, porque este episodio está muy bueno y además así de bueno está y así de con todos los poderes venimos porque vi las 3 películas el día de hoy, hacía bastante tiempo que no me veía 3 películas en un día, primer punto. Y segundo punto, así de desconocidas estarán, que una de ellas la vi con subtítulos al inglés, porque no la encontré con subtítulos al español. La otra la vi en una página rusa, yo no sé si mi computadora ya tiene virus. Y la otra, pues bueno, la otra sí está más a la mano, así que no hubo problema por eso. Pero bueno, el problema es que me van a regañar porque traje una película un poco conocida, pero bueno, de eso ya será en unos momentitos más. De momento, todo perfecto. Gracias, Freddy. Sí, de nada, mi buen Osvaldo. Sí quiero dejar constancia antes de entrar en los temas de esta semana, que la señorita Alejandra Vega fue la que dijo, ¿saben qué? Vamos a tomarnos vacaciones de verdad, ya les platicaremos cuándo vamos a regresar, pero sí es cosa de ella. Ella fue la que dijo, ¿saben qué? Si lo vamos a hacer, vámonos bien. Pero bueno, Si quieren vamos a echar a dar, correr, háganlo con sí, ganas. Deja que exactamente, Osvaldo se sí, desaparezca del mapa como él quiere, 100%. No, sí, sí, lo, que lo tengan. peor es que estas vacaciones que nos vamos a tomar, o sea, no me ni me benefician ni me afectan en el tema de que, por ejemplo, yo las vacaciones que voy a tomar en mi trabajo serán hasta octubre, entonces
pues es como de que pues aquí voy a seguir, o sea, todos los días aquí tengo que estar trabajando, no es como que me voy a ir a la playa, ¿verdad? Pero bueno, de repente uno necesita un O sea que en realidad descanso. o sea que en realidad lo que quería era no hablar con nosotros, no es porque se fuera a ir de Sí, vacaciones, es que fuera básicamente aquí. A ver, no, a ver, a ver. exactamente, no es ningún descanso ni nada, Aquí simplemente los que es están peleados hartazgo. son ustedes, ¿eh? Aquí los que están peleados son ustedes. A mí no me metan en la bola. Nadie Pero está se sabe que peleado. hay un bien común aquí que es tirarte. Entonces, Ya ahí sé, Sí. podemos hacer ya sé, equipo solo para eso. ya Pues sé. qué te manda a ir a las Chivas también. Bueno, eso sí. Ay, qué horror contigo, Osvaldo Escalante. Pues vamos a hablarles de muchas cosas ya en nuestro episodio final. Lo voy a repetir todo el capítulo. En nuestro episodio final de la primera temporada tenemos noticias, vamos a hablar del Festival de Cine de Venecia, vamos a hablar de la muerte de un personaje muy importante en la cultura pop, en la industria de la música, pero a ligarlo con su relación con el mundo del cine. Y también pues vamos a hablar como varias semanas sobre la taquilla, sobre uno de los estrenos de este fin de semana, cómo le fue. En nuestro tema principal, vamos a hablar, ya lo medio adelantó Osvaldo, películas de otros lugares, películas de países no pocos conocidos, pero quizá que no son tan reconocidos por hacer cine. No vamos a hablar de cine europeo, Francia, Italia, España, etcétera, o Norteamérica, o en Sudamérica, Argentina, Brasil. No, nos fuimos a otros países y de eso va a tratar el episodio de hoy de Cine Sin Fronteras para cerrar en esta primera temporada y como ya lo sabe, nuestras recomendaciones de la semana. Dicho lo anterior, señoras y señores, y no habiendo otro tema que tratar, vamos con nuestro primer acto. Primer acto. Es momento de repasar las noticias más destacadas sobre el mundo del cine. ¿Qué pasó en la industria cinematográfica la última semana? Aquí te lo contamos. Comenzamos con nuestro primer acto de nuestro episodio número 25. Ya lo saben, nuestro primer acto dedicado a las noticias de la semana, lo más relevante en los últimos 7 días dentro del mundo del cine. A ver, va a sonar un poco contradictoria la primera nota que traemos, pero pues murió Ozzy Osbourne, el llamado príncipe de las tinieblas, uno de los grandes exponentes del heavy metal, parte del grupo Black Sabbath. Me parece que independientemente de que tengan gusto o no por este tipo de música, es un grupo fundamental. Su personaje como tal es icónico. Quizá dudo mucho que por el nombre no le suene, pero por lo menos la imagen, su cara, estoy seguro que alguna vez lo han visto, si es que no son fanáticos de este tipo de música o de la música en general. Si lo son, como diría Alejandra Vega en algunos episodios, si no viven debajo de una piedra, bueno, figura importante, por supuesto, de la cultura popular y del mundo de la música. Falleció el 22 de julio de 2025 y dirán ustedes, ¿qué tiene esto que ver con el mundo del cine? Pues en un primer momento quizá nada, pero la realidad es que Ozzy Osbourne, aunque usted no lo crea, tuvo participación en diversas películas, cameos, apariciones muy pequeñas, pero las tuvo. Por ejemplo, en 1986 apareció en la película Trick or Treat, que es una película de culto para los fans del metal. Lo curioso es que apareció interpretando a un predicador religioso que condenaba la música rock, lo cual es una ironía maravillosa. Después, ya en los 2000, apareció en la película de Adam Sandler, o protagonizada por Adam Sandler, Little Nicky, donde se interpretaba a sí mismo haciendo ahí una escena y una referencia a un episodio de su vida famoso en los años 80. Después, en 2001, apareció en Moulin Rouge de Baz Luhrmann. Estuvo también en la película Gold Member de Austin Powers, también en una participación ahí, un poco cómica. Y en el 2011 prestó su voz para una película, infantil, animada, Nomeo y Julieta. Hacía ahí la voz de una estatua de ciervo parlante, pero pues no deja de ser curioso que haya participado una figura como esta, tan representativa del heavy metal y demás en una comedia animada para niños. Es bastante curioso. Y además de eso, su participación o su relación con el cine, pues es que en diversas entrevistas y demás se mostró como un gran fanático de el séptimo arte
y en muchas ocasiones habló sobre tres películas principales que marcaron su vida. Una de ellas, La lista de Schindler, otra vez curioso en este tipo de persona o de personaje que era, que pues haya sido tan afín a una película tan sensible, tan sentimental, a un drama absoluto como lo es esta película de Steven Spielberg sobre Oscar Schindler, este empresario que salvó a cientos de judíos durante la Segunda Guerra Mundial. También mencionaba como una de sus películas favoritas a La vida de Brian, esta sátira sobre la religión de los Monty Python. Y obviamente no podía faltar el género del terror, y qué más que la gran exponente del terror en la historia, El Exorcista de William Friedkin. El propio Ozzy Osbourne, que podría aterrorizar a cualquiera, decía que esta película lo aterrorizó la primera vez que lo vio. Entonces, señoras y señores, quiero empezar contigo, a Alejandra Vega. Si gustas decir algo sobre su parte musical, sobre lo que fue en ese sentido, adelante. Y si no, un poco sobre su participación en el cine y también sobre sus elegidas, como las películas que marcaron su vida. Digo, El Exorcista, no creo que haya nadie que hable de cine de terror y no la pueda mencionar, pero curioso que aparezca por ahí la lista de Schindler o algo tan cómico como La vida de Brian, ¿no? ¿Qué nos puedes decir del gran Ozzy Osbourne? Pues fíjate que cuando platicábamos esto de su impacto cultural que iba más allá de la música que había hecho, que por supuesto, pues si nos metiéramos a ese aspecto, habría bastante que desmenuzar. Yo me acuerdo perfecto que mucho de la vida de Ozzy Osbourne, o al menos voy a hablar por lo que tenía que ver con mi generación, mucho de su vida quedó expuesta, y lo digo de la mejor manera, cuando se integró al canal de MTV como haciendo este reality que tenía con su familia que se llamaba Los Osbournes, ¿no? Porque creo que ahí fue donde muchos fans o no, los que veíamos este canal de videos que pues esencialmente todavía pasaban música principalmente, descubrimos que no nada más era este señor que todos sabíamos que le había comido la cabeza a un murciélago y etcétera, ¿no? En realidad, pues ya nos dimos cuenta de que también era un tipo muy bonachón, que hacía buena mancuerna con Sharon, con su esposa, que sus hijos, que también tenían mucho de, de esta imagen como muy darks que tenía él. Entonces, creo que también podríamos mencionar que a través de un canal de música fue que muchos nos acercamos a conocer la vida diaria de Ozzy Osbourne y verlo como, no solo como un gótico, como un rockero, sino como alguien también muy, muy bonachón y muy amistoso. Entonces, creo que esa es otra forma de ligarlo a la música, y creo que ahí todos le dimos una oportunidad de conocerlo mejor, y sobra decir que también se ganó muchos corazones. Entonces, quizá estaría bien añadir su reality a ese tipo de cosas que conocimos un poco ligadas a la tele y un poco ligadas a la música. Y pues qué bueno que nos trajiste la información de cuáles eran sus películas favoritas y así, las que le habían impactado, porque esta yo no me la sabía. Entonces, sí he de decir que gracias a la escaleta del señor Montes fue que nos enteramos de este chisme, y me dio mucho gusto las que mencionaron, porque bien decías, ¿no? Podrían haber sido puras de terror o puras dramáticas o puras gore, no sé, ¿no? Muy acorde a su look, pero no, pues resulta que tenía mucha más profundidad y variedad, y eso está padre. Sí, un auténtico, con lo que comentas, con lo que hemos platicado en la nota por sí misma, pues un auténtico personaje, una figura importante de la cultura popular, mi buen Osva, salvo que ahorita salgas y nos digas que no lo conoces, ya ves que luego sales con que qué son los Ariel y No, cosas no, así, no. pero si Pues sí un lo jabón, conoces, ¿no? un jabón, exactamente, un No, no, la jabón. verdad es que sí, justamente lo de... Yo no me considero un fanático, no escucho per se incluso el género del heavy metal. No es que le haga el feo ni mucho menos, pues simplemente creo que es un género muy específico en el cual tienes que estar en un mood muy, muy específico para escucharlo, ¿no? O por lo menos así lo veo yo. Lo que me parece triste es que, pues poco a poco, creo que ya era el último miembro de la familia Osborne, ¿no? Que faltaba por morir. Digo, falleció Harry ahí a manos de Venom y el Hombre Arena. También por ahí falleció Norman Osborn en el tema de ahí peleando con Spider-Man. Y ya se va Ozzy también. Entonces yo creo que es lo triste de esta noticia, Freddy. Está bien menso este No vi vato. venir ese chiste, ¿eh? Sí, ¡Qué yo cosa, tampoco, qué yo tampoco. cosa! Porque todavía cuando lo Hasta me empezó a tardé en decir cacharlo, pensé que era en güey. serio, sí, cuando lo empezó a decir pensé que estaba hablando en serio. No, bueno, ya en serio, ya en serio. Me gusta la nota cómo la trajo Freddy, porque nos permite, como dice Ale, ¿no? Conocerlo un poquito más. Y justo es el tipo de personajes que ya eran tan trascendentales más allá del mundo de la música, que ya eran de esos personajes que se interpretaban a sí mismo, ¿no? De esos actores que de repente sí le daban
un papel ahí muy cameo, muy secundario, sí haciéndola de algún otro personaje, pero en la gran mayoría pues eran personajes incluso en donde se interpretaba a sí mismo, y es algo que ya que trasciende a su arte, que era por supuesto la música. Pero ya dejando obviamente bromas fuera, pues es una pérdida no solamente para el heavy metal, no solamente para la música, sino para, al final de cuentas, el arte en general. Así que pues que en paz descanse Ozzy, Norman y Harry Osborn. Se guardó los chistes para el final el Osva. En este último episodio trae chiste por nota. Así Y es. vámonos, así es, y vámonos a la siguiente nota. Ahora sí, ya adentrándonos un poquito más en el mundo del cine como tal. Se viene el Festival de Cine de Venecia, vamos, finales de agosto, principios de septiembre. Ya en ese entonces estaremos o no de vuelta en nuestra segunda temporada, ya lo sabrán más adelante. Pero la realidad es que se viene el Festival de Cine de Venecia y lo importante es que se anunciaron las 21 películas que competirán por el máximo galardón de este festival, que es el León de Oro. Vamos a mencionar algunas y al final damos la lista completa para tenerla ahí. A ver, de entrada, la película de apertura, pues tiene que ser de un italiano, y quién mejor que Paolo Sorrentino con la película La Grazia. Esa será la película de apertura y además estará compitiendo, pero también se viene lo nuevo de Noah Baumbach, por ejemplo, que se llama Jay Kelly. Viene lo nuevo de Catherine Bigelow, Una casa de dinamita, va a estar muy interesante. Está también este público mexicano, latinoamericano, lo nuevo de Guillermo del Toro, su Frankenstein, protagonizado por Oscar Isaac, Jacob Elordi, Christoph Waltz, Mia Goth, Charles Dance. Ahí va a estar presentándose en el Festival de Venecia y además en competencia. También va a estar alguien que he encontrado en este festival, uno de sus grandes plataformas, Yorgos Lanthimos con su nueva película Bugonia, con su nueva musa Emma Stone, o una de su musa Emma Stone. También por ahí estará Jesse Plemons, que también es uno de sus actores predilectos. Park Chan-wook también va a presentar películas, Sin otra opción se llama, y Benny Safdie estará también presentando y compitiendo por el León de Oro con La máquina demoledora. Rápido nos vamos con el resto de las películas. El Mago del Kremlin, de Oliver Assayas, la voz de Hin Rahaf, El sol sale para todos, de Kai Shang-gung, Elisa, de Leonardo Di Costanzo, Manos a la obra, de Valeria Doncelli, Amigo silencioso, de Dico Engedi, El testamento de Anne Lee, de Mona Fastovolov, Padre, madre, hermana, hermano, de Jim Jarmusch, Eleonora Duse, de Pietro Marcello, una película hecha por Bene, de Franco Maresco, Huérfano, de Laszlo Nemes, El extranjero, de Franco Ozon, Bajo las nubes, de Gianfranco Rossi, y Chica, de Shu Yi. Empiezo en esta ocasión contigo, mi buen Osvaldo Escalantes, a lo que nos traigas ahí algún chiste. ¿Qué nos puedes decir de esta lista? ¿Alguna película en especial que te llame la atención o alguna que Chiste, digas desde ahorita? Va. chiste. Chiste. No. La verdad es que aquí nos ponemos serios porque es un festival de cine serio y hay una película que a mí me llama muchísimo la atención. Más que la película per se, más de lo que pueda llegar a tratar o algo así, es por su director, la mencionada película No Other Choice, dirigida por Park Chan-wook. Que de hecho no estrena película desde el 2022, si no me equivoco, con Decision to Live, una gran película. A mí me fascinó y hasta el día de la fecha seguimos sin saber por qué no la nominaron en los Oscars, ni siquiera en la categoría internacional. No sé si porque por ahí no la mandaron los organizadores o el país, no sé exactamente cuál haya sido el caso, pero no estuvo nominada, y eso a mí me pareció una gran falta de respeto en su momento, y creo que ya era hora, ya era momento de volver a presenciar una próxima película del director Park Chan-wook, que de hecho, si no me equivoco, por ahí está basada en una novela de la cual ya hay una adaptación previa, una película francesa del 2005, se titulaba Le Couperet, creo, algo así. Entonces,
Pues bueno, si por ahí quieren más o menos ir descifrando la premisa de qué pueda tratar la nueva película de Park Chan-wook, pues por ahí ya está una cinta francesa del año 2005 que bueno, adapta la novela de la cual la nueva película de Park Chan-wook también estará tomando referencia. Seguramente será con estos toques muy cómicos, pero también al mismo tiempo de mucho suspenso que ya tiene muy impregnado en su filmografía el director Park Chan-wook. Hay que recordar que es también el director de Oldboy, por ejemplo. Entonces ya lo tenemos mucho en la mira y a mí me fascina su filmografía, me fascina él cómo dirige sus películas. Entonces es de todas estas, habiendo por supuesto una gran lista ya mencionada, habiendo grandes directores, a mí la de Park Chan-wook, No Other Choice, o sin otra opción en español, o Eugel Souga Eupeda en coreano, es la más esperada por mi parte. Qué manejo del idioma, de verdad, comediante, políglota, eres todo Claro, pues un ¿de qué estuche trata de este monerías. episodio? ¿De qué trata este No, episodio? claro, Sin que fronteras. sin fronteras, ojalá, de verdad, qué pena nos va a dar perderte en la próxima temporada. Pero fuiste un gran elemento, muchas gracias por todo. Osvaldo Escalante. Señorita Alejandra Vega, yo sé que vas a decir varios porque siempre traes opciones. Yo sé que está en tu mente Yorgos Lántimos. Y yo también le traigo muchas ganas, pero sobre todo porque me ha quedado a deber en sus últimas dos producciones, en Poor Things y sobre todo en Kind of Kindness. Entonces, quiero ver si ya lo mando a la canasta de los viejos payasos o logra redimirse, al menos para mí. Pero tú, ¿qué nos dices de esta lista de Venecia? Mira, no me importa. Para mí, lo que él haga, así sea lo más terrible del mundo, igual voy a disfrutar y lo voy a amar. Entonces, ya no estaremos peleando con el tema. Pero fíjate que, o sea, sí, Yorgos siempre, Yorgos primero que todo el mundo. Pero es que hay un montón de nombres. Me emociona mucho lo de Jim Jarmusch, por ejemplo, que soy gran fan de su cine. Él, todo lo que hace me llena el ojo, me llena el corazoncito. Y entonces ya quiero ver su nueva película porque lo aprecio mucho. Pero hay varios buenos nombres. O sea, por ejemplo, François Ozon, que trabaja, si diría David Cavazos, a quien le mando un abrazo, si el diablo trabaja, ¿qué? Trabaja mucho. François Ozon trabaja más. Y ahora ya tiene una nueva película que está sacando como una cada un año, cada 2 años. Me emociona ver a Benny Safdie sin ser los hermanos Safdie, me emociona él solo como tal. Y por ahí mencionaste el nombre de Mona Fastball, que seguramente la gente de primera mano no la ubica, pero es la esposa de Brady Corbett y juntos hicieron El Brutalista. Entonces ella también ver pues lo que va a hacer ella sola, lo que va a hacer muy aparte de lo que se ha hecho de la mano de Brady Corbett, me da emoción. Entonces, sí, Yorgos, pero hay varias cositas que ya quiero ver. Igual Oliviera Sayas, que siempre me ha gustado su cine, salvo que de pronto se le bota la canica, tiene buenas películas y creo que eso también va a dar de qué hablar. Entonces, pues ya dijimos varios que son conocidos, pero sí hay para dar y repartir. A mí me emociona Venecia, aunque digan que ya se hollywoodizó un poco. Yo creo que aún así esperamos mucho del festival y lo va a cumplir. Sí, la realidad es que se ha hecho una y otra, o sea, tanto los festivales en general se han acercado un poco a hollywoodizarse, como mencionas, y también al revés, la academia en concreto, Hollywood, ha tratado de arropar mucho más a los festivales y de llevar y exponer y premiar películas que salgan de ellos más allá del cine comercial que ellos mismos hacen. Pero bueno, sí me parece que Venecia es uno de los grandes festivales. Obviamente lo es, pero cada vez hay opciones más representativas año con año. Pero bueno. Vámonos pues a nuestra última nota de este episodio 25 y de esta primera temporada. Y como lo hemos hecho en varias semanas, vamos a hablar sobre la taquilla. Y es que Los Cuatro Fantásticos tuvieron un muy buen, de verdad, un muy buen preestreno. De hecho, se colocaron como el mejor preestreno del 2025 por encima de Superman en ese apartado. Entonces, de entrada, pues ya hay aquí una guerra Marvel contra DC, los Cuatro Fantásticos de Marvel, Superman de DC. Ya hubo una guerra y un punto de inflexión para ambas franquicias y parece que el primer asalto al menos lo ha ganado Marvel. Además, digo, para ellos es una buena noticia porque después de muchos intentos fallidos por revivir o llevar
a buen término o en buenos términos a los Cuatro Fantásticos al cine, pues parece que lo han logrado en algo que entusiasmó al público, eso lo vimos en las semanas previas, pero que además está viendo o teniendo una buena recaudación en taquilla. Otra vez nos vamos al tema que hemos tratado ya varias semanas, que es película de superhéroes, película de un producto que ya conocemos, le está yendo bien y es la que se está llevando la taquilla, bueno, ya lo sabemos, pero aquí quizás sí sea lo interesante porque, insistir, los Cuatro Fantásticos históricamente habían sido decepciones en taquilla y esta parece que no, parece que han logrado encontrar lo que está llevando a la gente a las salas. Ya después veremos el boca en boca, las críticas, si le va bien o no con el paso de las semanas, pero al menos de estreno sí llamó la atención de la gente y los tiene ahí, en los asientos de las salas de cine. La pregunta es por los Cuatro Fantásticos como tal, es que esta película o este proyecto los logró llevar, son sus actores, o parece que DC, Marvel, etcétera, podrían estar recuperándose y renovándose tras una serie de estrenos que la verdad es que no han dado para más. ¿Es un hecho aislado o podemos augurar que entre lo de Superman y los Cuatro Fantásticos se viene otra vez un boom del cine de superhéroes, de cine de superhéroes que parecía que iba a la baja? Mi buen Osvaldo Escalante, tú que disfrutas un poquito más que Alejandra Vega de Oh. hablar sobre Bueno, superhéroes, eso sí, eso sí. sobre superhéroes, Porque no es muy este, difícil tampoco, ¿eh? Cualquiera le disfruta más de ver películas de superhéroes que Ale Vega. Pues yo creo que es un poco de las dos. No creo que vaya, que sea un repunte ni mucho menos. Yo sí pienso que va muy específicamente por los personajes. Es muy difícil que una película de Superman le vaya mal en taquilla. Es muy complicado, más teniendo en cuenta que hace muchísimos años no hay una película de Superman. Me refiero a Superman en solitario, ¿no? Digo, a ver, no muchísimos, pero pues desde Henry Cavill, pues, si no me equivoco. Entonces, y Superman jala, por el puro nombre, jala audiencia, jala taquilla, y del otro lado, el tema de los Cuatro Fantásticos, el tema de Marvel, creo que hacía muchísimo que Marvel no daba una con los personajes que estaba sacando películas. Ni siquiera me acuerdo yo cuál fue la última película o cuáles fueron los últimos personajes. Creo que Thunderbolts o esos, ¿no? Que eran una mezcla como de varios personajes que no habían salido en otras películas, uno que otro sí, creo, como el personaje de Florence Pugh, que era el único que como que ya había salido en otra película, la de Black Widow y tal, pero es decir, eran personajes muy pequeños, muy complicados de hacerle muchísima publicidad alrededor, y los Cuatro Fantásticos pasa exactamente lo mismo que con Superman, y de ahí sí, ya hacía bastantísimos años más que no había una película de los Cuatro Fantásticos. Se vuelve a generar este hype por estos personajes y por esa curiosidad de los amantes del universo que puedan integrarlos a los personajes que todos conocen ya en el cine de Marvel, ¿no? Y bueno, ya si le añades un poquito de curiosidad y a lo mejor de los más escépticos sobre cómo lo hace, actores de la talla de Pedro Pascal, de Julia Garner, de Vanessa Kirby, ¿no? En una nueva película de los Cuatro Fantásticos, pues creo que es un condimento extra. No vas a ver esta película obviamente por ver una actuación de Oscar, de Vanessa Kirby o de Pedro Pascal. Por supuesto que no. Pero ya es por lo menos ok, a mí no me gusta el cine de superhéroes, pero pues me gusta ver a estos actores en la gran pantalla. Vamos a ver cómo lo hicieron, ¿no? Ya por lo menos jalaste dos tipos de audiencia a que vayan al cine. Entonces yo creo que sí son casos aislados en el tema de los personajes sobre todo. Es decir, mañana Marvel saca otra película, Thunderbolts 2, y le va a ir de la chingada. Y saca DC una película con no sé, incluso Flash, por ejemplo, creo que le iría de la chingada. Entonces creo que es algo muy, muy específico de estos personajes que llaman mucho la atención. Sí, la realidad es que los Cuatro Fantásticos son personajes que están ahí en la cultura popular y los ubica generaciones y generaciones, no solo los más jóvenes, como bien comentas, los Thunderbolts, qué chingados son. Los Cuatro Fantásticos sí, sí lo ubica tu papá, lo ubican tus hermanos mayores, lo ubica todo el mundo. Pero, pues la realidad es que no le había ido bien, incluso con todo esto, a los proyectos anteriores de los Cuatro Fantásticos no les había ido bien, y inclusive alguna versión por ahí estaban las cifras. En total había recaudado casi lo que se estima que los Cuatro Fantásticos estaría recaudando en su primera semana.
esta primera versión. Entonces, bueno, ahí sería interesante cuál es el elemento. Mi querida Alejandra Vega, ¿ves tú que el cine de superhéroes vaya tenido un bajón de algunos años, quizá 2, 3 años, pero vaya arriba con este tema Superman Cuatro Fantásticos, o tú también lo ves como un hecho aislado que atiende a, porque son personajes muy populares, muy llamativos y que, insisto, se conocen de generaciones mayores? Pues mira, primero que nada, ojalá y no tenga un repunte, ¿no? Ya dejen de ver esas películas. Pero si vamos a pensar en por qué lo está teniendo en este momento, creo que ustedes dieron mucho con la clave de que son personajes que se conocen de manera popular, son, o sea, pues Thunderbolts era como, ok, sí, entiendo que vienes de la franquicia de los superhéroes, pero tú quién eres, ¿no? Y acá no, pues obviamente, bien dijeron, ya lo conocen. Se junta también con que son actores también muy conocidos, ¿no? Porque no, y no me refiero a Superman, sino en el caso específico de los Cuatro Fantásticos, ya deja tú el muy mencionado Pedro Pascal. También está Joseph Quinn, que es uno de los que está muy de modita a partir de que Stranger Things lo catapultó. Y pues ya dijeron Julia Garner y demás. Entonces, como que ahí también se levanta un poco. Y creo que eso fue algo que no tuvieron los pasados Cuatro Fantásticos, porque yo me acuerdo que estaba Miles Teller y ya no supe quién más. O sea, se me borraron como los otros que escogieron. Y pues por eso, supongo que también eso va mucho de la mano. Pero bien dijo Osvaldo, si mañana sacan Thunderbolts 2, pues igual iba a ser como, va, pues X. Y también creo que mucho se dedicó a eso, las franquicias de superhéroes en un tiempo, ¿no? Como a sacar en chinga varias cosas y mantener el cine de superhéroes sin fijarse en la hechura y sin estar viendo cuál era la falla, sino pues nada más queriendo sacar dinero hasta que ya no vieron ese dinero. Entonces, ahorita sí se fijaron un poco en cómo hacerla, ya bien dijeron, cambiaron el discurso de Superman. Yo no he visto Cuatro Fantásticos y la verdad es que no planeo verla, pero sí me dijeron que su estética y la forma en la que está filmada y demás es diferente y es propositiva a diferencia de otras. Entonces, pues eso, también echarle tantitas más ganas seguro les redituó más, ¿no? Sí, la verdad es que yo tampoco he visto ninguna de las dos, pero al menos las críticas parecen ser películas mejores que los intentos que se habían hecho en ocasiones anteriores. Bendito sea el Señor, que por un mes nos vamos a librar de ese pinche productor molesto que ya nos está diciendo que cortemos. Así que sin mayor preámbulo, cerremos con este primer acto y vamos con nuestro tema de la semana. Vamos a nuestro segundo acto. Segundo acto. Nos adentramos en nuestro tema de la semana. Películas, directores, actores o momentos clave en la historia del cine. Todo lo que necesitas saber en un solo podcast. Arrancamos con nuestro segundo acto, tema de la semana. Vamos a hablar, como ya se comentaba al inicio, de cine que cruza las fronteras. Cine de países poco comunes, no por sí mismos, sino por su tradición cinematográfica. Hoy no vamos a hablar sobre cine estadounidense, hoy no vamos a hablar sobre cine de estos países europeos que tienen una gran producción cinematográfica, dígase Francia, dígase Italia, la propia España o Alemania, o sea, países que sí son conocidos por sus películas o producciones cinematográficas. Tampoco nos vamos a ir hacia Sudamérica con Brasil, Argentina, ¿no? Cine así, o a Asia, al cine surcoreano que ha tomado muchísima fuerza, por supuesto, no. Hoy vamos a irnos a otros lugares, a otros países, vamos a analizar cada uno una película de un país que hayamos elegido. ¿Para qué? Para llevarles a ustedes sí, estas propuestas quizá poco conocidas, no tan comunes, pero que también cada una, y ya lo irán viendo conforme vayan hablando mis compañeros y un servidor, que representan de una u otra forma los países que las llevan. Entonces, no solo es ver cine o descubrir cineastas, actores de otros países, sino que también es entender un poco de la cultura, de las tradiciones, de lo que ha formado a naciones más allá de lo que ya no sabemos sobre Estados Unidos, sobre la guerra, ¿no? Hablando de eventos históricos, de la Segunda Guerra, del Holocausto, estos temas que les encanta explotar. Hoy nos vamos a ir hacia otros lados, hacia tradiciones, hacia inicios propios de naciones, hacia eventos muy característicos, muy específicos de países pequeños. Entonces, vamos a darle a este tema y esperemos que lo disfruten con nosotros y sobre todo que les funcione para descubrir
producciones, no solo estas que les traemos, sino de estos mismos cineastas de estos países y de muchos otros países del mundo que a veces no llegan a nosotros con tanta facilidad, pero que en estos tiempos se pueden conseguir con un poquito de esfuerzo, como usted bien sabe. Vamos a arrancar con la señorita Alejandra Vega, que nos trae una propuesta del continente africano. Es una película medianamente reciente con cosas bastante interesantes. Mi querida Ale, ¿qué nos puedes decir sobre tu cinta? Lo primero que les voy a decir es que quiero que sepan que esta fue una opción que tuve que tomar porque los señores decidieron que el país que yo había elegido estaba muy mal y luego ellos fueron a escoger el Ok, mismo continente. ¿quieres hablar de eso antes de hablar de tu película? No, quiero, quiero decir lo que yo quiera, tú ahorita no tienes el micrófono. Aquí Entonces, estoy, aquí lo tengo. lo que traje es una película africana, precisamente porque, como bien dijo Freddy, pues tratábamos de que no fuera un cine tan conocido, tan cercano a lo que ya estamos acostumbrados a ver en plataformas, en la propia cartelera y demás. Entonces, yo tenía esta opción porque es una opción también, como lo mencionó acá el patrón, muy propia de su país. Es decir, vamos a hablar de una cuestión de folclore, de cultura, de tradición, e incluso hasta de leyenda. Esta película se llama Mami Wata, es del 2023, que efectivamente es pues relativamente reciente, y está dirigida por C.J. Fieri, ese es su apodo, Obasi. ¿De qué trata esta película? Pues se trata de una aldea que es bastante armónica y bastante tradicional, que de pronto se ve amenazada por elementos externos. No queremos espolear mucho el asunto, solo vamos a decir que de pronto llega gente y circunstancias que sacuden la forma de vivir de estas personas y su cultura. Y pues dadas estas circunstancias, hay dos hermanas que se disponen a pelear contra esta amenaza para salvar a su gente y pues para restaurar la gloria de la diosa de la tierra y el mar. Tal cual se lo estoy platicando, la diosa de la tierra y el mar es el elemento principal de la película porque esta aldea que se llama Iji cree, es consciente de que lo que le hace bien a su comunidad tiene que ver con la diosa del mar y de la tierra y tiene esta diosa tiene una intermediaria, le vamos a llamar así, que es Mama F, y ella es la que les brinda cosas a la comunidad a través de lo que sabe, de la sabiduría de la diosa. Eventualmente, pues esto se pone en peligro porque llegan otras personas y pues bien llegan a prometer que les van a traer, pues digamos, avances tecnológicos, les van a traer carreteras, medicinas, toda esta modernidad que la comunidad no tiene. Y pues así de bote pronto suena muy bien, por supuesto, ¿no? Como cualquier político que promete y que uno espera que de verdad cumplan esas posibilidades, pero pues eventualmente no. Entonces, es una película que sí retrata como de manera muy fidedigna a la comunidad que es africana, porque lo vemos en sus vestuarios, porque lo vemos en la forma en la que el maquillaje está puesto en los personajes, pero sobre todo hay que mencionar que a la hora de dirigir esta película, Obasi tiene muy claro que quiere hacerlo como una especie de sueño, de leyenda, es decir, no quiere ponernos la realidad pura y dura, sino más bien hacer una especie de cuento. Y entonces la filma en blanco y negro y se especializa cañón en distinguir los claroscuros a través de las luces, a través de la propia noche, de los sonidos. Es una cosa muy impresionante verla porque de verdad no se ni tiene miedo a grabar en oscuros con los propios obstáculos del tema, porque pues, sería muy difícil que sobresalieran los personajes y demás, pero lo logra y lo logra de una manera espectacular. Es visualmente muy hermosa, pero también es a la hora de narrar su historia bastante, pues bastante, vamos a, pues, lo voy a llamar ágil, porque no tarda mucho en mostrarnos quién es quién y para qué están. Y eventualmente llega lo que es una oportunidad que se convierte en un problema. Y entonces ya vemos cómo tienen que luchar con este problema. Y entonces ya vemos este pleito de la ruralidad contra la modernidad, estas amenazas, estos hombres que son terribles y que, por supuesto, no temen utilizar la violencia para arrebatar lo que ellos quieran. Y bueno,
Es muy ágil a la hora de contar lo que tiene que contar, no dura, creo que 1 hora 40, 1 hora 50, no es tampoco muy larga y va al punto. Pero lo más importante, creo yo, es que a través de cómo está hecha, de cada detalle de la propia aldea, como les decía, de los vestuarios, de la iluminación, de la locación, del maquillaje, ya te está adentrando 100% en esta cultura. Entonces, pues muy digna representante de África, muy digna representante de Nigeria. También es así que hasta tuvo la oportunidad de ser seleccionada para representar a su país en los Oscars del 24 y pues es algo que tienen que ver porque de verdad visualmente es muy hermosa y además es una gran historia. Y eso es, Mami Wata, por eso decidí traerla y supongo que le voy a pasar la palabra al señor Osvaldo Escalante porque quiero contarle, querido público, que Osvaldo Escalante sí vio la película. Entonces, estoy muy emocionada para que Claramente. nos diga qué le pareció, porque a mí me emociona que sí la haya visto. Claramente, Ale, como si yo nunca lo hiciera, por Dios, ¿de qué estás hablando? No, justamente, Nada más claro. hablo de esta en particular. Ah, ok, ok, perfecto. Me gusta que lo aclares entonces. No, o sea, desde que te ponen las primeras imágenes en la pantalla, la verdad es que la película te atrapa. Bien, bien lo mencionaste y creo que no hay otra palabra, otro adjetivo que una leyenda, ¿no? Que un cuento, más allá de, obviamente, de lo que te están contando, de sobre esta diosa que es Mami Wata, ¿no? Más allá de lo que te están contando, el cómo te lo están narrando a través de las imágenes en muchísimas ocasiones, a través de sueños, a través de ilusiones, ¿no? A través de ponerte completamente la noche por detrás, ninguna estrella, ninguna luz, y que resalte el personaje con ese maquillaje, que los blancos sean tan vivos y que los oscuros sean tan oscuros también, y que al mismo tiempo funcione, sobre todo porque toda la película está en blanco y negro. A mí me fascinó. O sea, yo creo que estaba viendo ahorita cuáles fueron las nominadas a mejor fotografía de esos Oscars. La ganadora fue Oppenheimer, estuvieron Killers of the Flower Moon, estuvo Maestro, estuvo Pobres Criaturas, estuvo El Conde. Me van a decir que mínimamente no pudo estar entre las 5 nominadas a mejor fotografía, ¿Verdad que sí? claramente, Es y si no es que espectacular. gana, si no es que gana. Entonces, a mí me fascinó. Creo que hacía muchísimo que no veía una película visualmente, específicamente visualmente tan bella, ¿no? Y que al mismo tiempo no solamente fuera bella, sino que te transmitiera muchísimo a través de sus visuales. Y ya lo que mencionaba Ale Vega, no quiero ser yo el que les hable un poquito más de qué trata la película, ya que si ella no quiso, por algo será. No creo que sea spoiler, pero me gusta muchísimo también cómo pone en conflicto los intereses de las dos partes, vamos a ponerlo de esa manera, y al mismo tiempo cómo pone Claro, en, claro. en, en entredicho el propio folclore, vamos a dejarlo así, cómo pone entredicho el propio folclore de la película y del personaje de Mami Wata. Entonces, es un must watch, la verdad. O sea, si están intentando explorar este tipo de películas de otros continentes, yo que no la había visto y yo que no conozco mucho tampoco sobre el cine africano, creo que es una película por la cual se le puede entrar sin problemas. Sí, en lo visual es bastante poderosa y además es muy representativa justo de este país o de la cultura africana. De entrada no es un invento lo de Mami Wata, sí es una deidad que está presente en muchas culturas africanas, es una realidad. Y dos, además de estar narrada, y lo decía Alejandra como manera de cuento, la realidad es que tiene muchas cosas o muchos tópicos propios del tema o del conflicto político en general y social de África sobre estas relaciones de poder, sobre estos temas, sobre trascendencia generacional y también por ahí también lo decía Ale muy correctamente sobre la modernización obvia y natural que sufren muchos lugares de aquella parte del mundo en contra o versus las raíces y lo que están acostumbrados o lo que tienen entendido por costumbre con los años o con el paso de los años. Entonces ahí está, Mami Wati, algo con lo que quieras cerrar, Ale, sobre tu película.
No, creo que ya dijimos la mayoría. Lo que sí es que quería resaltar justo lo que dijo Osvaldo, la cinematografía que es de Lili Soares, sí fue premiada en Sundance al menos. Entonces, pues si los Oscars nos la ignoraron, al menos en Sundance sí le premiaron su cinematografía. Entonces sí, vaya a verla, por favor, porque de verdad no tiene desperdicio y es una buena manera de acercarse al cine africano, creo yo. Sin duda, sin duda. Además, pues nos llega cine obviamente sudamericano, europeo, cada vez más el cine asiático y por ahí el cine africano se está relegando un poco, al menos para este lado del mundo. Así que hay que buscar estas opciones, oportunidades de ver este tipo de películas y muchas más que tiene dicho continente. Vamos pues con la segunda de nuestras películas de este segundo acto y le corresponde el turno al señor Osvaldo Escalante con una propuesta también no de hace muchos años, pero en verdad muy, muy interesante y atrapante, sin duda alguna. Mi buen Osva, ¿qué nos traes hoy? Primero disculpas para Ale y para todas las personas que a lo mejor esperaban una película muchísimo más desconocida. Sé que de las tres probablemente sea la que más gente haya visto. De todas maneras, no es una película hollywoodense, y si te fijas en cuántas personas la tienen logueada en diferentes plataformas, pues te darás cuenta de que sí hay una diferencia considerable respecto a otras películas, ¿verdad? Pero bueno, yo les traigo una cinta de Noruega del 2018 titulada Utoya Julio 22, o en español, obviamente con sus títulos todavía más dramáticos de lo que la película en sí es, El atentado del siglo, Utoya. Bueno, para ponerlos un poquito en contexto rápidamente, está basada en hechos reales. Es una película que adapta uno de los dos atentados terroristas que hubo en Noruega el mismo día, el 22 de julio del año 2011. En la ciudad de Oslo hubo un coche bomba que explotó cerca pues bueno, de gobierno, digámoslo de esa manera. Y enseguidita, pues en esta isla que lleva por nombre Utoya, pues se desarrollaba un campamento, ¿no? Con muchísimos jóvenes, muchos incluso niños menores de edad, y donde el segundo atentado terrorista, pues fue una masacre, ¿no? Un hombre de extrema derecha, por lo menos así lo platican o lo comentan en la película, pues decide tal cual tomar un arma y empezar a asesinar a todos estos jóvenes, o por lo menos intentar asesinar a la gran mayoría de los que estaban disfrutando de este campamento en la isla de Utoya. Este es el atentado que deciden trasladar a la gran pantalla, que de hecho es muy interesante porque este mismo 2018 se estrenó otra película también sobre este mismo evento muy ya característico, para mal obviamente, de su país, que no le fue tan bien. Esta fue la que tuvo más reconocimiento, y la verdad es que con muchísima razón. Yo no me vi solo la otra película, o sea, no le estoy tirando cake a la otra cinta, pero en lo que realza esta película, creo que para mí no queda duda de por qué fue la que se llevó las palmas de entrada, y lo que muchísimas personas pues estaban esperando. Sí, es una película tal cual sobre la masacre, es una película sobre el atentado terrorista, de cómo están asesinando muchísimas personas, les están disparando, pero no es pues a través de los ojos del asesino, ¿no? Como de repente suele pasar en otras películas, sino que es a través de los ojos de una de las jóvenes que están pues en este campamento, buscando ella por supuesto sobrevivir, pero al mismo tiempo buscando a su hermana, que en un principio se perdió. Entonces está ahí en esa encrucijada, ¿no? Entre no perder la vida, entre esconderse con sus amigos, entre intentar escapar, pero ¿a dónde vas a escapar si estás dentro de una isla? Y al mismo tiempo pues buscar a tu hermana, porque no sabes si sigue con vida, lamentablemente. Entonces eso es Utoya 22 de julio, y que además la película está, y es obviamente el condimento principal, es un plano secuencia, es decir, a partir de que comienza el primer disparo hasta que termina la película, la cinta no tiene cortes. Por ahí a lo mejor puede llegar a tener uno escondido, pero la verdad es que son muy mínimos, porque la película transcurre de día, entonces no hay muchísimos lugares en los cuales la cámara se puede esconder, ¿no? Para poder hacer esos cortes. Es una película muy inmersiva, es una película que en muchísimas ocasiones
nos está situando a nosotros como una víctima más de este atentado. La cámara se tira a pecho tierra, se esconde en los árboles, se esconde en los pequeños arbustos, se esconde en las casas de acampar. Es decir, formamos parte es como si fuéramos uno de los amigos que está ahí de Caja, ¿no? De Kaya, de la protagonista. Entonces, muy complicada de ver, por supuesto, porque estás siguiendo el atentado y tú puedes llegar a decir, no manches que las balas son infinitas para este hombre, ¿no? No se le acaban, lleva más de una hora, si no me equivoco, entre 70 y 80 minutos dura el conflicto principal, que es la balacera, digamos. Y tal vez vayan a decir, no, es que ya fue mucho y se está cansando y se está sintiendo... Bueno, es que en realidad la historia, eso fue lo que duró el atentado. Entre 70 y 80 minutos es lo que duraron, pues, todos los que estaban ahí inmersos en esa tragedia. Y eso también es lo que nos busca, pues, llevar la película de Utoya, dirigida por Eric Pope. Entonces, pues nada, es una de esas películas que, como dice Freddy, te ayudan a entender un poquito más sobre el contexto político, social que se vivió en aquellos años en un país como Noruega. Y normalmente cuando nos enteramos de este tipo de historias o de este tipo de atentados terroristas, muchísimos nos remontamos a lo mejor uno de los más recientes, y ya pasó bastante, pues lo de las Torres Gemelas, ¿no? Y luego te vas más atrás a los Juegos Olímpicos, si no me equivoco fue en Múnich. Entonces hace bastante, ¿no? Pero esto fue en el 2011, o sea, fue relativamente muy poco, un evento que lamentablemente cambió la historia y la vida de muchos y de un país entero como lo es Noruega. Entonces creo que es una película que vale muchísimo la pena de ver. Es complicada de ver, por supuesto, porque estás ahí en medio del conflicto, pero definitivamente es también, creo yo, un must watch si buscas otras películas, Freddy. Sí, y mira, bien lo mencionabas, hay otra película del mismo año, dirigida, escrita, producida por Paul Greengrass, que es un cineasta bastante reconocido, pero la realidad es que no alcanza lo bien que se hace en esta cinta. Y a veces se sabe mucho o se habla mucho de técnicas cinematográficas, y cualquier cineasta para presentar su historia puede tomar planos secuencias o distintos elementos. Pero la realidad es que sí, para llevar este tipo de historias o llevar esta historia en concreto a que funcionara como funcionó, pues la realidad es eso, ¿no? Que se valió de los grandes elementos de su director y el tino para hacerlo así. Así tenía que ser, así se tenía que contar, y es por eso que esta película se eleva a ser una gran representación de los eventos. En su momento, no premiada y un poco ninguneada, vamos a decirlo así, justo por eso muchos consideraron que era muy ofensiva, digámoslo así, con los familiares de las víctimas y las víctimas como tal, quienes sobrevivieron al atentado. Muchos lo tomaron así, que se estaba tomando como algo ofensivo por la forma en la que se estaba contando, y por eso decidieron como guardarlo un poquito, pero la realidad es que no me parece que sea así, y es muy representativa de una realidad de lo que pasó, y esa no es culpa del cineasta. Mi querida Ale, tú también por ahí en el chat mencionabas que cualquier oportunidad era buena para hablar de esta película, así que ¿qué nos tienes que decir de Utoya? Justamente sí. No, me encanta. O sea, es una película muy ruda y ustedes y yo sabemos que me maman las películas que me hacen sufrir, y Utoya me hizo sufrir durísimo. Tuve la oportunidad de verla en el cine y yo no conocía nada del suceso. Entonces yo estaba, pero mordiéndome las uñas, es decir, poco. Y es que eso quiere la película. Yo no sé si sea respetuoso, no me atrevería a hablar por quienes son víctimas o familiares, pero a mí me parece que es muy efectiva a la hora de poner a la gente, al espectador, a sufrir la situación, porque igual que los chicos que lo están viviendo, uno tampoco sabe dónde está la persona que está disparando, por qué está disparando, a quién está buscando, cómo yo me escapo de lo que está sucediendo, y lo retrata muy bien la película. Es que nos volvemos parte, y eso a mí me parece inteligentísimo, y creo que es la mejor manera de narrarlo, para que uno entienda la magnitud de lo que fue. No es lo mismo leer una historia, leer
una crónica de cómo estuvo la situación a estar ahí. Y de verdad creo que el director hace lo posible por ponerte ahí y es rudísima. Tuve la oportunidad de volver a verla el fin de semana precisamente para que la pudiéramos platicar a detalle y debo decir que igualmente la volví a disfrutar mucho, la volví a pasar muy mal, volví a valorar mucho cinematográficamente su lenguaje y no, es que no tengo más que cosas buenas que decir de esta película porque creo que es demasiado buena, o sea, está muy bien hecha para lo que tiene que hacer y nos hace entender el conflicto, nos explica de dónde viene y quién era y por qué al final, y eso también es bien valioso para poder entender lo grave del asunto. Entonces, pues no tengo más que amor por la película y me da mucho gusto que podamos platicar de ella. Alguna vez tuve la idea de proponérselas para que hiciéramos un episodio de plano secuencia, pero pues mira, ya se me hizo platicar de ella en este momento y es una gran película. Lo hacemos, ¿eh? También, no hay problema porque hay Sí, de sí, sí, dónde también hay agarrar. material, eso sí. Hay material. Mi buen Osvaldo, ¿algo con qué cerrar sobre tu elegida de este episodio? Rápidamente, de acuerdo, hay que hacer un episodio sobre películas en un plano secuencia. Y número dos, algo que menciona Ale rápidamente, sí te ayuda, sobre todo con ese texto que aparece al final de la película, dándote un poquito más de contexto de quién fue el asesino y tal. Pero es una película que no te da muchísimo contexto antes de que empiece el atentado, sino hasta el final. Es decir, para mí se complementaría muchísimo si ves esta película y terminando, pues lees un poquito, ¿no? Sobre justamente o crónicas o testimonios o notas periodísticas de Noruega. Hay muchísimas maneras en las que te puedes informar un poquito más sobre lo que pasó en realidad, porque esta película está basada de acuerdo justamente a testimonios de algunos de los sobrevivientes. Entonces, si hay que complementar un poquito la información, digo, si te interesa conocer un poquito más sobre lo que pasó en esa isla, si no, pues de igual manera te queda una gran película, pero creo que al ser basada en hechos reales, pues sí hay que tomarse un poquito más en serio lo que pasó y investigar un poquito también por fuera de la película. Sí, 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 hay un contexto. La película va en otro sentido, que es lo que estamos platicando, pero muy bien lograda en mi opinión. Vamos con la última película de nuestro segundo acto. Ya estuvimos por África, en Nigeria, ya estuvimos en Noruega, un poco más de frío. Vámonos a Europa del Este, vámonos a Macedonia y en un momento de la historia, por supuesto, fundamental de creación de este país, básicamente, 1994. La película es Before the Rain de Milko Manchevsky, una cinta que, justo como lo hablábamos en las noticias del Festival de Cine de Venecia, esta fue ganadora del León de Oro en el Festival de Venecia, precisamente en el año 1994. Por ahí también estuvo nominada al Oscar de Mejor Película de Habla No Inglesa. ¿De qué trata esta película? Es una cinta dividida en tres partes, en tres episodios, tres historias que eventualmente se van a unir. La primera es la historia de un monje, de un joven monje, que está escondiendo a una joven albanesa musulmana que está siendo perseguida por la comunidad cristiana de aquel país. Este hombre además está en una banda de silencio, lo cual le da cierto toque de, incluso hasta de comicidad a este primer evento, y eso es lo que pasa en la primera historia. En la segunda nos vamos de Macedonia a Londres y ahí conocemos a la directora de una agencia de noticias que tiene una relación sentimental con un fotógrafo precisamente de origen macedonio y que él está decidido a regresar a su país. Le pide que se vaya con él y se desarrolla esa historia romántica. Aquí, en este segundo acto, o en esta segunda historia, vemos que esta mujer que aparentemente la historia de la cinta te la quiere mostrar como alejada de todo el conflicto que hay en Macedonia, sobre todo estos tintes de la guerra en aquel momento de la historia. Eventualmente pasa algo, para no hacer spoiler de la cinta, pero eventualmente pasa algo que te demuestra que nadie está lo suficientemente lejos de la guerra, que por más que vivas en una burbuja o en otro contexto o en otro escenario, la guerra, directa o indirectamente, eventualmente te va a alcanzar. Y ni siquiera la guerra, hablando como gobierno contra gobierno, sino ciudadano contra ciudadano, estos ideales tan nacionalistas de unos en contra de los de otros,
o incluso dentro de su individualidad, pero tarde o temprano estos conflictos internacionales van escalando, van escalando, van escalando, o van bajando, van bajando, van bajando en la escalera para hasta afectar a los particulares. Y en la tercera historia, este fotógrafo de origen macedonio, finalmente sí, decide regresar a casa, decide regresar a Macedonia, y es donde estará viviendo los horrores de la guerra en carne propia a través de uno de los personajes de la primera historia. Entonces, de hecho, la película se desarrolla así, como un círculo, y por ahí hay una frase que hace referencia a eso, pero es como un círculo en el que la primera escena de la película es a su vez la última escena de la película. O sea, todo es un círculo donde empezamos, terminamos, y esto no es gratuito. Otra vez hablando sobre los 1000 elementos que tú puedes tomar, pero tienen que tener alguna finalidad en tu historia, en tu visual, en lo que sea. No es para nada gratuito. Nos lleva a esta idea de que, a final de cuentas, el tema de la guerra, el tema de los conflictos eh, internacionales son un círculo. Siempre habrá algo por qué pelear, siempre habrá un punto al cual regresar, y otra vez, siguiendo con el tópico de la historia de esta directora de la agencia de noticias, nunca estás realmente alejado de la guerra y nunca podrás salir de este círculo vicioso en el que nos tiene, a veces sin darnos cuenta, el tema de los conflictos internacionales. E incluso hay una escena en la película donde precisamente el personaje de este fotógrafo está platicando con otro y le dice, bueno, que la guerra no alcanzará a Macedonia, que son los países vecinos los que están en conflicto, y el otro personaje le responde inteligentemente, mira, si nos alcanza o no, eventualmente encontraremos o encontrarán por qué pelear. Entonces realmente es irrelevante si el conflicto de los vecinos nos va a alcanzar, eventualmente aquí encontraremos, si no nos incluyen en la guerra, pues qué pelear o qué batallas pelear, pero de que vamos a estar en conflicto, vamos a estar en conflicto. Entonces, es una película sobre eso, sobre la guerra, sobre esta época de la historia de Europa del Este tan conflictiva, en el que vienen la desintegración de varias naciones, por ende el nacimiento de otras tantas más pequeñas, una de ellas Macedonia. Entonces, dentro de este contexto, insisto, de entender a la guerra como algo a lo que ya estamos acostumbrados, desgraciadamente, pero que es un círculo en el que estamos allá adentro y en el que formamos parte y del que forman parte los ciudadanos sin deberla ni temerla, y en el que siempre, siempre se encuentra algo por qué pelear. Encontrar una cinta tan cruda, pero que a la vez sea tan poderosa en sus visuales y a veces tan bella a pesar de estos horrores que está demostrando, la realidad es que es fantástico. Es también una ópera prima, lo cual eleva su mérito, por supuesto. Muy bien actuada, muy bien llevada. Quizá por ahí el único pero sería un poco en la construcción de personajes, pero no sé, compañeros, voy a empezar con Osva porque sé que él sí ya la vio. Mi buen Osva, ¿qué te pareció? ¿Qué nos puedes decir de Before the Rain? Rápidamente, porque creo que ya lo explicaste muy bien. Creo que es de esas películas que la palabra storytelling le encaja a la perfección. O sea, la narrativa, el cómo cuentas una historia para mantenerte enganchado desde el principio y que justamente se utilicen estos elementos como del círculo y de lo que ya bien mencionaste, ¿no? A mí lo que me parece fantástico es que es la primer película de su director, de Milko Mankiewicz, espero estarlo pronunciando bien, tanto su ópera prima, tanto en dirección como en el tema del guión. Él era un director que se encargaba principalmente en el tema de videoclips, de videos musicales, muchísimos por ahí, era lo que se encargaba de hacer antes. De repente irrumpe en el tema del largometraje y en el 94, como ya bien lo mencionaste, hace pues no sé, pero probablemente pues de las películas más icónicas de su país, ¿no? Ya a partir de ahí pues sí, ya se dirigió un episodio de la serie de The Wire, en fin, ya se fue viniendo incluso para este lado del charco, pero definitivamente fue de esas películas que destronaron en su momento. O sea, estuvo nominada a los Oscars, ganó por ahí en algunos festivales, ya bien mencionabas tú, y es una chulada. O sea, todas las historias
a pesar de que te pueda gustar más una que otra, te puede enganchar más una que otra, todas tienen su punto, su clímax y perfectamente podrían ser tres cortometrajes diferentes uno del otro, pero ya cuando los juntas en ese largometraje, por el contrario, no parece que sean sketches, no parece que sean independientes, sino que tienen esa unión muy marcada y la verdad es una gran película. Sí, todo está relacionado, incluso en los pequeños detalles, más allá de lo obvio y de lo que comentábamos, ¿no? De cómo los personajes se repiten y la primera escena es la misma que la última y se entiende ese círculo. Hay muchas conexiones más allá de lo obvio. Mi querida Ale, ¿tú has podido ver esta película, Before the Rain? Fíjate que cuando la mencionaste no la tenía en el radar y yo juraba que no la había visto, ya que me puse a buscar para platicar con ustedes acerca de la película, resulta que sí. Resulta que ya había tenido la oportunidad de verla en su momento, pero ni remotamente tenía yo como situado el país en el que estaba, ¿no? Y digo, de manera terrible porque justo ya que uno la empieza a desmenuzar se da cuenta de que, pues sí, es muy propia, su trama es muy propia de querer hacer ecos con la guerra de los Balcanes, ¿no? Y justamente este tema racial, este tema étnico, religioso y que es muy propio de ciertas ciudades que tienen esas historias y tragedias. Y pues creo que ustedes ya dijeron algunas de las partes más importantes de la película. Sin duda vale la pena no solo este círculo que platicamos y también muy mencionable que va a través de tres partes, que son las palabras, los rostros y las fotos, ¿no? Si no me equivoco. Pero cómo se van entretejiendo es muy inteligente cuando uno ya después hace memoria y se da cuenta de que son ¿cómo llamarlo? Son, pues, no sé si historias diferentes, pero de alguna manera entremezcladas. Eso vale la pena, no es fácil hacer en un primer largometraje, en una ópera prima, y pues bien reconocida no solo por Venecia, sino también, si no me estoy equivocando, por ahí tuvo nominación en los Óscares, que también eso es importante, porque Macedonia no había sido nominada en estas premiaciones. Entonces, pues, si bien estamos hablando otra vez de cine lejano, de cine que no llega a todas las carteleras fácilmente, pues esta creo que a la postre sí acabó teniendo el reconocimiento que merecía. Sí, 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 y está muy bien, pues muy bien posicionada justo por esto, ¿no? Por su importancia para entender al país como tal. Entonces, ahí está Before the Rain, que además su título y varias partes de la historia hace referencia a eso, a esa sensación antes de la lluvia, de que va a llover, de que se va a poner feo, y la referencia aquí es de que estás en esa expectativa de que algo va a suceder, de que viene la guerra, de que viene el conflicto, pero no está pasando. Entonces es una sensación terrible para el ser humano y los habitantes de cierto país. Pues bueno, estas fueron nuestras tres películas de nuestro episodio, Cine que traspasa fronteras. Esperemos que pueda ser para ustedes, una oportunidad para descubrir nuevas películas de nuevos países y dos, que sea el camino para que se puedan ir a muchas más opciones y que a raíz de esto y de que las busquen y demás vean recomendaciones o películas de países similares o de temáticas similares o de años similares de fuera de la caja, ¿no? Fuera de Estados Unidos, de los países europeos comunes y que dominan la industria del cine. Entonces, ahí está la opción, esa es la idea de este episodio, de nuestro tema de la semana. Esperemos que las puedan disfrutar y si ya las vieron, por supuesto que nos platiquen qué opinan de ellas, cuál fue su experiencia, qué les parecieron. Y sin más temas que tratar, vamos ya a nuestro tercer acto. Tercer acto. Para cerrar, te dejamos las recomendaciones cinematográficas de esta semana. No te pierdas estas joyas que te harán disfrutar del séptimo arte desde otra mirada. Y llegamos a la parte final de nuestro episodio final de la primera temporada. Vamos a las recomendaciones. Usted ya lo sabe, como cada semana vamos a hablarle sobre películas que pueden encontrar en distintas plataformas de cine que son fáciles de encontrar. Simples recomendaciones, sin ahondar más en el tema, simplemente de qué tratan, dónde las pueden encontrar y un poco sobre ellas para llamar la atención y que tengan algo que ver esta semana y pues esperemos que les duren por el tiempo que vamos a estar ausentes. Voy a empezar contigo, mi querido Osva. ¿Cuál es tu recomendación de esta semana?
Pues aprovechando que se acaba de estrenar esta secuela, recuela, como últimamente han estado estrenando en la gran pantalla, hoy les quiero recomendar la película original de Sé lo que hicieron el verano pasado. ¿De qué va? Pues de un grupo de adolescentes que están celebrando su graduación cuando de repente pues empiezan a echarse sus copitas, se van por una carretera y pues accidentalmente ahora sí que atropellan y asesinan a un hombre, ¿no? A un desconocido. Entonces, como son jóvenes que pues no tienen ningún tipo de criterio, están asustados, entraron en pánico, pues deciden ocultar el crimen, seguir con sus vidas como si nada hubiera pasado, hasta que un año después, cuando parecía todo estar un poquito resuelto, pues comienzan a recibir cada uno notas que les aparece ahí en la leyenda escrito y dice: sé lo que hicieron el verano pasado. Es de esas películas que la verdad uno ve sin esperar muchísimo. Es un slasher al final de cuentas, ¿no? Hay un asesino matando jóvenes, con gore y con un poquito de historia detrás. El clásico condimento para una película slasher, además es de los 90s, entonces estaban por ahí en esa época de los slashers. Pero la verdad, sin esperar muchísimo, pues se convirtió probablemente no en mi slasher favorito ni mucho menos, pero sí está en uno de esos que más pronto que tarde intentaré regresar a verlo. Me sorprendió muchísimo porque no es únicamente el slasher que sí, sino que también tiene por supuesto historia, algo que no suele pasar en este tipo de películas, y es una historia que en verdad es interesante, ¿no? Normalmente cuando ves slashers dices: yo no quiero ver la historia, no me interesa. Pues aquí los personajes sí, por lo menos gran parte de ellos. Entonces es una película que aprovecho para recomendar, y que pues pueden hacer ese double feature si están buscando ver algo nuevo en el cine y que al mismo tiempo puedan ver pues la película original. La pueden disfrutar en la plataforma, ya sea en Amazon Prime, dentro de estos canales que pueden ver, o directamente, si gustan, pues creo que también está en Netflix o en Universal, dentro de estos canales de Amazon Prime Video. Entonces ahí la pueden observar incluso con subtítulos en su idioma original, así que para que puedan aprovechar y ver Sé lo que hicieron el verano pasado, de 1997. Perfecto, mi queridísimo Osva. Señorita Alejandra Vega, ¿cuál es su recomendación de esta semana? ¿Qué le deja a nuestros escuchas para estas vacaciones? Les dejo una de la plataforma que está baneada, que está funada todavía, creo que todavía no se le han quitado esa etiqueta. Está en Movie la película Blackbird del 2023, que también está bastante reciente, como algunas de las que les trajimos en el menú principal. Y pues esta película es una película de Georgia, que es un cine que a mí cada vez me intriga más y me gusta más conforme lo voy descubriendo, y esta película no es la excepción. Me urgía platicarles de ella porque es una película muy sencilla, pero al mismo tiempo es muy, muy, muy hermosa y a mí me emociona mucho. Trata de una mujer que se llama Eto o Etero, que es una señora que tiene 48 años, que vive en un pueblo chiquito allá en Georgia y que pues nunca se ha casado. El hecho de que ella esté soltera y trabajando en su tienda da pie a que sus vecinillos chismosos, porque usted ya sabe, pueblo chico, infierno grande, pues le están ahí como viendo por qué no y por qué se le pasó el tren y con quién podría andar y sus papás, porque pues también esta mujer tiene una historia familiar no tan sencilla. Eventualmente, y después de tener un pequeño roce con la muerte, pues la protagonista decide aventarse a la locura, a darse sus que veres con alguien y pasarla bien con alguien. Entonces, eso deriva en un cambio importante en la vida de Tero, y eso da pie a que ella construya más de su ser y empiece a transformar su existencia a sus 48 años. Entonces, es una película muy bonita, muy sencilla, con una protagonista espectacular, espectacular. La mujer que encarna este personaje tiene una fuerza, una presencia, una forma de actuar. No, hombre, una cosa divina, divina. Ella de verdad se roba la pantalla, la tiene toda la trama del mundo, y si bien es una mujer de pocas palabras, todo lo que tiene que decir lo dice con los gestos, con el cuerpo, con las actitudes, y lo hace espectacular. Entonces, es una película linda, bonita, tiene mucho mensaje, y
al contrario de Mami Wata, es muy universal, porque esto que estoy platicándoles podría pasar en cualquier rincón del mundo y todos entenderíamos la situación y nos comportaríamos probablemente como ella. Entonces, divina la película de principio a fin, la amo mucho, es de mis favoritas de la vida. Entonces, por favor, vea Blackberry, Blackberry, Blackbird. Está en Movie y es del 2023, dirigida por Hélène Naveriani. Entonces, pues ahí está mi recomendación. Muy bien, mi querida Ale, pues vamos a cerrar con la parte de las recomendaciones. Yo les mando de tarea para estas vacaciones una cinta chilena del año 2020, un documental. Quizá podríamos, si nos ponemos quisquillosos, decir falso documental, pero bueno, oficialmente es un documental de 2020 de Maite Alberdi, me refiero a La Gente Topo, cinta que pueden disfrutar en la plataforma de Netflix y que cuenta la historia de Sergio, un espía chileno. Bueno, la realidad es que es un hombre ya de la tercera edad que sin tener mucho más que hacer decide asistir a una entrevista para trabajar para una familia o una persona que quiere investigar un asilo de ancianos en el cual una mujer que tiene ahí a su mamá quiere saber qué tanto funciona, si los maltratan, si es real que los maltratan, cuál es el trato que se da allá dentro a los adultos mayores en la realidad. Y es para esto que contratan a este hombre y este hombre tiene que infiltrarse en el asilo de ancianos y estar grabando de infraganti y estar tomando eh, diversas escenas y diversas vivencias de estos adultos mayores en el asilo. La realidad es que es divertísima desde el inicio, desde el concepto, todo funciona muy bien, pero poco a poco la película va avanzando y vas descubriendo muchísimas cosas sobre la adultez, sobre el abandono, sobre la tercera edad, sobre las amistades y demás. Y lo que te plantea en un primer momento o hacia donde podrías creer que va la cinta en un primer momento, poco a poco va avanzando y te das cuenta que va hacia otro lado completamente y que te muestra cosas que quizá no esperabas ver, pero que es hasta cierto punto gratificante descubrir. La realidad es que es bastante divertida. Nuestro protagonista es un adulto mayor, tiene 83 años. Evidentemente no es tampoco un genio, le pasan muchas cosas divertidas, le pasan muchas peripecias, obviamente en esa intención de ser una especie de espía cuando no tiene ninguna preparación sobre eso, simplemente él vive. Obviamente cuando lo estás viendo de afuera es muy chistoso, pero allá adentro, bueno, se convierte en un personaje encantador para el resto de sus compañeros habitantes de este asilo. Entonces, El Agente Topo, película chilena del año 2020 que puedes disfrutar en Netflix. De verdad, dale una oportunidad, es divertida, pero también es encantadora. Nominada al Oscar a mejor largometraje documental en su momento. El Agente Topo disponible en Netflix. Pues bueno, hemos llegado al gran final de nuestro episodio y al final de nuestra primera temporada, señoras y señores. No queda más que agradecerles de verdad por habernos acompañado durante estos 25 episodios. Nos veremos en un mes. Nos vamos a ver en un mesecito, concretamente el 3 de septiembre nos tendrán de vuelta en sus oídos. Usted ya lo sabe, estamos disponibles o hemos estado disponibles en sus plataformas favoritas, en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music, en YouTube. Ahí como Cine Tres Actos estamos disponibles. Espero que durante estas vacaciones nos recuerden, nos vuelvan a escuchar, le vuelvan a poner play a sus episodios favoritos y ya el 3 de septiembre sigan con nosotros y nos puedan volver a escuchar. Mi queridísimo Osvaldo Escalante, tus redes sociales, por favor. Y pues, ¿qué quieres dar como reflexión de este episodio final ya para despedirte del auditorio? Valoren lo que tienen porque uno nunca sabe cuándo será la última vez que lo disfruten. Así es.
Ya fuera, fuera de bromas, pues agradecerles por supuesto porque nos hayan escuchado durante 25 semanas, ¿eh? Pasaron muchísimas cosas durante estas semanas, durante esta primera temporada, pero al final de cuentas aquí estuvimos los tres y aquí estuvimos más allá de nosotros tres, pues ustedes también que nos estuvieron escuchando, que nos dieron la oportunidad, que creyeron en este proyecto que poco a poco ha ido creciendo, que ya hemos tenido por ahí un invitado en el episodio anterior y que por lo menos nosotros tres lo disfrutamos muchísimo. Sí, como dijo Freddy, vamos a estar de descanso por un mes en temas de generación de episodios, pero bueno, gracias y aquí estaremos en un mes si todo sale bien. Mi querida Alejandra Vega, platícanos dónde te podemos leer, ver, escuchar, etcétera. Y por favor, pues una reflexión final para este episodio cierre de temporada. Primero que nada, Twitter e Instagram, @patgretel a sus órdenes. Sí, por supuesto que vamos a seguir al menos en las historias y en las redes sociales. No más que los señores Osvaldo se quiere ir de vacaciones y también quiere organizar y también quiere hacer juntas. Y no, a ver, se va a hacer lo que se pueda. Pues estás de vacaciones, mi rey. Y la gente que nos quiere nos va a seguir queriendo el próximo mes. Entonces, no hay ninguna prisa, señores. Fue un placer estar con ustedes. Ya muero por saber qué nos trae la otra temporada porque al menos su servidora tiene un par de ideas emocionantes para mí de temas, entonces ya estaremos viéndonos acá en septiembre y abrazos a todos. Así es, así es. En septiembre, recuérdelo, guarde la fecha, 3 de septiembre estaremos de vuelta, pero durante todo este tiempo les dejamos varios episodios para que no nos olvide, para que nos recuerde y nos esté dando constantemente play, recordando sus momentos favoritos. Yo fui Freddy Montes, a mí me pueden leer en @FreddyMontes en Twitter, @MXCinéfilos, cuenta hermana de Cine a Tres Actos, y ya lo dijimos, nos pueden escuchar, ya lo saben, en Spotify, Apple Music, Apple Podcasts, Amazon Music, YouTube, y nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en X y en Instagram como Cine a Tres Actos. Señoras y señores, si no hay más que decir, llegó el momento de decir adiós, agradeciéndoles, por supuesto, por habernos acompañado en estos 25 episodios. Se dice fácil, pero no lo fue, fue una aventura interesante, pero volveremos más pronto que tarde para seguir hablando y compartiendo de cine con ustedes. Así que, señoras y señores, otra vez, queridos radioescuchas, muchas gracias por habernos escuchado. Llegó el momento de despedirse, pero como diría Humphrey Bogart en Casablanca, siempre tendremos París. Muchas gracias y hasta la segunda temporada. Gracias por acompañarnos en Cine a Tres Actos. Nos vemos la próxima semana, donde continuaremos explorando el maravilloso mundo del cine. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como @Cine a Tres Actos.